Pero esta madre le mueves para que gire bien machín. ¿Para que gire? Sí, no. ¿Cómo? O sea, ahorita lo tienes normal. Ajá. Pero después poner para que... Entonces ya queda haciendo el scroll. No, güey, no sé qué le pone con aire comprimido acá para que se sigue. Oye, vamos a hacer mándame los videos. Los estoy subiendo a un canal de YouTube para no tener que guardarlos. En un canal de YouTube, si quieres lo mando al grupo de dinámica. Bueno, ahí están los videos, se los puedes cargar. Pepe, ¿viste la transmisión de la NASA? ¿De la qué? De la NASA. No. Estudio. Sí, ya se lo voy a pasar al grupo, déjenlo mandar el de dinámica. El que va a cobrar por esos videos. Va a sacar fase de colegiatura. Vamos a monetizar ahí. Al contrario, deberíamos ser nosotros los que cobren por eso de que está utilizando nuestra imagen Sí. para difusión pública. Mínimo. Bájate de ese caballo. Mínimo yo. Mínimo ya. Soy el protagonista. Solo Yo ustedes. soy el protagonista. Yo el antagonista. El antagonista, exactamente. Vamos a ver. Todos hablan, nada saben. Qué reflexión, güey. ¿Ya desayunaste, Richard? No, ese noche se pasa adelante. Yo 7:50. una lista de reproducción de Que no prende el carro, güey. ¿Y eso? ¿Para qué se la verdad, profe? ¿Sí? No, pues no, güey. No tenía ganas de venir. Ah, por eso copiaba bien. A ver qué cachaba. Ponía los del otro salón a decir las respuestas y ya. Hombre, profe, se lo acabo. ¿Qué? Yo iba a ir al baño a buscar respuestas, pero en cuanto supe eso, ya me tenía la vida. Ahí no creo que me den muchas respuestas, al menos de la vida sí, pero de la vida. Ya sabe, profe. La contestación. Es la contestadora del llamado de los libros. Supe de mucha gente que les andaba de iluminaciones en casa. No, sí. Sí. Está comprobado por la NASA eso. Después de haberse liberado de ciertas tensiones. Sí, es un estado de meditación. Una claridad mental. Ok, no hay dudas con el ejercicio del golfista, ¿ah? Ya fue su explicación, ¿no? Sí. O sea, de las fotos que mandé. Ya De con las esos fotos. efectos de explicación ya. Ya, ahí quedó. Bueno, movimiento angular. Vamos a ver qué nos depara el destino con esto. Profe, yo la verdad no hablo foto, así que como que sí estoy raro. ¿Qué? Que yo no hablo foto, así que sí estoy medio confundido con la golfista. No hablas foto. O sea, no le llega la foto, pues. Yo tampoco. Y aquí andamos. Caso serio, ¿eh? Yo puedo hablar fotos hasta los 2000 megapíxeles. Ya sé que se pasa. ¿Qué no lo entendiste? No, pues si quieres, ya al final de la clase le digo. ¿Qué quieres tú, profe? ¿Pero lo resolviste o lo intentaste? Sí. ¿Y en qué te acordaste? Pues me envié cuando llegué a la parte del seno. Porque se le sale de que dice sí, no sé qué. ¿Lo tienes en radianes? Bueno, en... no, esto no lo dicen todavía. ¿Le diste en grados? Ya ves que al parecer lo hice en metros y le puse 9. No sé, destaca. Sí, ya vi que esto tiene 32. De hecho, yo resolví el ejercicio como si estuviera en metros sobre segundo. Le puse también 9.8. Y ya cuando lo resolví dije, podía ver el problema y decía 10 y 8. Desde el principio.
Sí, me salió una cosa bien chiquita, me salió una cosa bien inútil y luego vi, pues de que estoy a puesto un mensaje que decía 22:17 clics por segundo, pero ya todo bien, ¿no? Ya todo tiene sentido. Sí, ya tiene sentido. Pues, hoy es 200 años sobre su muerte. Gracias, gracias. Ya nada. Entonces, vamos Vive y aprende a vivir. No, no me gusta vivir. Hay responsabilidades y tengo que dar títulos de 10. Ok, movimiento angular. En los ejercicios pasados vimos el movimiento curvilíneo utilizando ahí algunas coordenadas cartesianas. En este caso, el movimiento angular de una, de una línea. Aquí vemos un ejemplo que se mueve desde una posición inicial L hasta otra posición final L inicial, que es el L por índice 0, y se mueve hasta la posición L, que sería la posición final. Entonces, prácticamente todo es lo mismo que el de movimiento en línea recta. ¿En qué sentido? En que va a haber un movimiento, o sea, en lugar de S, le vamos a poner el ángulo. ¿Cómo se va a mover? No se mueve de una posición a otra, ahora se mueve en forma de ángulo. Entonces podemos sustituir la letra S, que significa la posición, por el ángulo. Ahora, la velocidad, en vez de utilizar la V, que la velocidad es para movimiento rectilíneo, ahora se pone la letra W, nada más para indicar que es velocidad angular. Ajá. Y la aceleración, pues se utiliza el símbolo de alfa, también para decir que son, en este caso, aceleración angular. Entonces, velocidad ahora se convierte en velocidad angular, aceleración ahora se convierte en aceleración angular y la posición ahora se convierte en ángulo. Entonces, hasta aquí supongo que todo bien, ¿verdad? Sí. Okay. Eso es como... Pero cambia con respecto a la proporción del tiempo. Sí, cambia con respecto al tiempo. O sea, por ejemplo, el planeta está girando con respecto al tiempo. Entonces, ¿a qué velocidad? No, pero no se deriva o integra de la misma forma que como hacemos el movimiento lineal. Ah, es lo mismo. Ah, es que me confundí eso de derivada cuadrada de la esa es la notación de la segunda derivada. Ah, ok. Nada más que versión Leibniz. O sea que lo único que cambia es el desplazamiento es en ángulo. Todo rotatorio en lugar de lineal. Entonces es integrar con Y está interesante de alguna manera porque pues, casi todo rota. Desde una llanta, desde Mira, Este planeta. hasta el planeta, el mover eso, o sea, cómo funciona, ¿no? Entonces, en el movimiento angular, ¿qué parte es esta? Profe, ¿puedo regresar un rato? Ahí. Sí, gracias. Ok, pues dentro de esta misma diapositiva, las dimensiones de la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. La posición angular se va a medir en radianes. La velocidad angular, ¿en qué creen que se mida? Grados. Segundos. Radianes sobre segundo. Ah, dijo velocidad. Velocidad. Y la aceleración angular, Eso es radianes sobre segundo cuadrado, ¿no? Aunque esas cantidades también se pueden expresar en revoluciones por minuto o revoluciones y también en grados. Entonces, debemos de utilizar los radianes para hacer cálculos y los grados, después lo transformamos a grados para dar algún resultado, ¿no?
Entonces, importante, todos los cálculos se van a utilizar radianes. Entonces, importante, si originalmente te dan grados, vamos a transformar a radianes. Dios. Profe, todo el curso de dinámica se basa en el estudio del movimiento en función del tiempo. La primera parte sí. La segunda parte ya meten ahí fuerzas. Pero pues es más de lo mismo, ¿no? O sea, Sí, nada más que las fuerzas la primera parte es sin involucrar fuerzas y la siguiente parte ya es involucrando fuerzas. que son magnitudes que se integran a los cálculos de las funciones, ¿no? La aplicación de una fuerza genera un movimiento. Entonces, Entonces, la inicial. bueno, esto es lo que les comenté, ¿no? Nada más que se mide en radianes, en segundos y se deben de utilizar radianes para hacer cálculos. Ahora, ¿cómo va a rotar un vector? Rotación de un vector unitario. Ahí va. Pues un círculo. Más. Entonces, un vector unitario, ¿qué direcciones puede tener? En Y, en J y en K, o en X, Y y Z. Cuando utilizamos la palabra vector, tenemos que describir con un número cuánto se mueve en Y, en J y en K. Utilizando un marco de referencia de ejes cartesianos, ¿no? Y supongo que también habrá uno, pero para rotación. O sea, un vector, pero para rotación. Un vector, sí. O sea, de hecho es un vector para rotación. Como... O sea, porque, o sea, no. Es que según yo, la rotación se puede escribir de que con cuaterniones, entonces era un vector de 4 dimensiones. Bueno, aquí sí se pueden utilizar 4 dimensiones porque estamos tomando en cuenta el tiempo. Vamos a empezar todo ahorita en un plano y luego nos vamos a extender al espacio y luego en vez de utilizar coordenadas cartesianas vamos a utilizar coordenadas polares y se va a poner ahí pues suave esto. Porque el movimiento angular de un vector unitario E, aquí le llaman al vector unitario E, es pues cómo se va a mover ese vector unitario E, lo podemos descomponer si está en un plano en X y Y. Entonces Solo tener movimiento delante y atrás, ¿no? Solo gira a la derecha y a la izquierda. Nada más gira así, o en sentido contrario a las manecillas del reloj. O a favor. Bueno, en un plano de 12. Sí. Y vamos a el vector unitario E, aquí nos dice que tiene como línea de referencia pues la posición inicial, es la línea inicial, y se especifica con el ángulo θ en la figura 13.15, esa es la figura 13.15A, y la razón de rotación de E respecto a la línea inicial. La velocidad angular es la derivada de la posición con respecto al tiempo, pero la posición angular derivada. Y aquí es nuestro origen, se movió tanto ángulo y este es nuestro vector unitario. O sea, el vector unitario nos va a decir pues la dirección y pues hay algunas medidas cómo quedó en X y cómo quedó en Y, pero pues debe de tener ahí la misma medida que ok, en este ejemplo vamos a ver qué quiere decir. Ok, si queremos encontrar la derivada del vector con respecto al tiempo, pues es el concepto de derivada, ¿no? ¿En qué tiempo? Cuando el tiempo tiende a cero
Entonces pues ya sabemos, ¿no? Que es la posición final menos la posición inicial. Entonces vamos a suponer que ese es el vector unitario, se mueve para acá. El ángulo tiene que ser casi lo más pequeño, pero aquí hay algo importante. Este incremento, ¿dónde está? Este incremento del vector, aquí, aunque parezca 90 grados, no son 90 grados. Pero lo que queremos decir es que es de donde termina el primer vector E hasta donde termina el segundo vector E, y nos sale otro vector unitario N en esa dirección. Hasta ahorita no es como muy importante que entendamos de buenas a primeras qué es lo que estamos aquí queriendo decir. Con los ejemplos va a tener un poco más de claridad esto. Nada más estamos viendo aquí pues algunos componentes de este movimiento. Entonces, en esta parte ya se puede describir qué quiere decir cada uno. En la figura A, nada más es el vector unitario y una línea de referencia con respecto a la línea inicial. En la figura B, pues ahí ya se ve el cambio o el incremento del vector con respecto al tiempo, ¿no? Desde t hasta t más delta t. Sí sabemos por qué es t más delta t. Porque se cambia todo. Ese es el cambio, ¿no? T El inicial el cambio de más más el el incremento. incremento. Entonces t más delta t también sería prácticamente Es el que tiempo cosa inicial. Ajá. Transformado a eso. Sí. Ok. Y en el inciso C, aquí viene algo importante. ¿Qué pasa si el incremento es casi cero? Si el incremento es casi cero, dice cuando delta t tiende a cero, n, el vector n, se vuelve perpendicular al vector e. Únicamente cuando el tiempo tiende a cero, el vector n se vuelve perpendicular. Entonces, si el vector se vuelve perpendicular, Es un 90 grados. 90 grados. 90 grados, y quiere decir que va a tocar en un solo punto al vector. Entonces, en el inciso D, pues podemos concluir que la derivada del vector E con respecto al tiempo se puede obtener multiplicando la velocidad angular por el vector N. Eso es lo que quiere decir de una manera gráfica. Ahorita ya siguen los ejercicios y creo que se puede comprender un poco mejor, pero aquí la parte importante es de dónde sale el concepto de la derivada de vectores con respecto al tiempo. Ok, ya aquí nada más como conclusión, el límite cuando delta t tiende a cero, el vector unitario n es perpendicular a e de t. Por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo de e, nada más es una confirmación de lo que es la conclusión, ¿no? Entonces, n es un vector unitario que es perpendicular a e y apunta en la dirección positiva del ángulo. Ok. Y aquí hay algo importante, dice, en las siguientes secciones se usará este resultado en reducir expresiones para la velocidad y aceleración de un punto en diferentes sistemas de coordenadas.
Ok, de esta primera parte que hemos visto hasta aquí, una manera de resumen es esto. La posición angular de una línea L en un plano respecto a una línea de referencia L inicial en el plano puede escribirse mediante un ángulo. Quiere decir, pues nada más que, ¿cómo podemos describir cómo se movió? Ah, pues conforme, con respecto al ángulo, ¿no? Va a ser como nuestra referencia. La velocidad angular, pues es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. La aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y alguna comparación en el último cuadro de movimiento en línea recta y movimiento angular. La velocidad, pues es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la velocidad angular, pues nomás la posición angular con respecto al tiempo. Nada más la pura diferencia ahí. La aceleración, pues es la velocidad con respecto al tiempo, y la aceleración angular, pues velocidad angular con respecto al tiempo. Es prácticamente lo mismo, creo que no vamos a batallar. Y la rotación de un vector unitario, lo podemos describir que va a girar conforme al ángulo, y la derivada de ese vector unitario, pues podemos obtenerlo multiplicando la velocidad por el vector unitario n. ¿Cómo vamos a encontrar todos esos valores? Ahorita con este primer ejemplo podemos ahí deducir algunas cosas. Y vamos a ver qué pasa. Tan rápido. Sí, aquí nos Hay dice... una conversión de segundos a revoluciones por minuto. Entonces aquí hay algo importante. Vamos a analizar este ejercicio. Vayan anotando ahí los datos que ustedes crean importantes. Vamos a ver qué podemos deducir y qué es lo que nos está pidiendo. Dice, el rotor de un motor de reacción está girando a 10.000 revoluciones por minuto cuando se interrumpe el suministro de combustible. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tiene aceleración. Okay. Ya no, Tiene una aceleración inicial así como de 10.000 revoluciones, ahora iba bajando. tiene una aceleración Ya se inicial cortó la de aceleración. tantas revoluciones y va bajando. Se va desacelerando. Si tú apagas un abanico, tiene una desaceleración porque en un momento tiene que parar. Entonces a lo mejor esa desaceleración del abanico pues, es una constante ahí. Queda por la fricción y tal, rollo, pues es que dice que tiene una aceleración resultante. Una aceleración angular. O sea, si está girando de 10.000 revoluciones por minuto y nos dice que va a terminar en 1.000 revoluciones por minuto, entonces hay una aceleración angular, en este caso negativa, de menos 0.02 por la velocidad angular. Si alguna variable no la dan con alguna, por ejemplo, aquí la velocidad angular nos la dan con respecto a W y no con respecto al tiempo, hace las cosas un poquito más complicadas. Y si está con respecto al tiempo, pues todo sencillo. Pero si está con respecto a W, Lo mismo, cambio de variables. de que pasas la W dividiendo para la otra parte y logaritmo, etcétera, etcétera. Luego era la. Podemos trabajar con las revoluciones por minuto sin tener que convertir o sin tener que utilizarlo. Sí, tengo que hacerlo. Entonces, donde W es la velocidad angular en radianes sobre segundo, entonces, ¿cuánto tarda el rotor en llegar de 1.000 hasta las 1.000 revoluciones?
De Pero, 10,000. ¿convertimos cuando tengamos la respuesta o convertimos los beneficios que ya tenemos? Yo creo que para hacer cálculos todo tenemos que hacerlo en radianes y ya después podemos ver los resultados si queremos en revoluciones. Ok, pues aquí todos estamos trabajando en un primer intervalo, ¿no? En un único intervalo, mejor dicho. Entonces, primero La aceleración. vamos a ver una revolución por minuto. ¿Cuántos radianes son? Ajá. ¿Cuántos radianes son? 2 2 pi radianes. radianes por minuto. Ajá. Vale. Eso por minuto, ¿no? Sí. Entonces lo voy a poner mejor así como Ya diré. una revolución. Una revolución es una vuelta. Ajá. Entonces una revolución es igual a 2pi radianes. Dato importante, ¿no? Entonces, la velocidad tenemos que, de los 10.000 revoluciones por minuto, la tenemos que pasar a radianes sobre segundo. Entonces, pues. Sería ese 360, ¿no? Ajá. Entonces, una revolución por minuto. La revolución está aquí, la voy a poner aquí abajo. Y este es 2pi radianes. Y el minuto está aquí abajo, lo voy a poner aquí arriba. Y a segundos. 60 segundos. No es una hora. Ajá. 60 segundos. Hasta aquí. ¿Saben por qué estamos haciendo esto? Sí, Convertir a Q. Convertimos, en vez de revoluciones por minuto, a radianes sobre segundo. La revolución se va aquí, el minuto se va acá. Y nos quedaría 1 por 2pi entre 60. Entonces, O sea, pi 30. ajá, ¿Y eso lo multiplica por 10.000 o qué? ajá. Entonces, un RPM es igual a pi sobre 30 6.28. radianes. Lo voy a dejar así, ahorita, Ah, para no ir arrastrando decimales y al final lo pongo ahí. Ok, entonces, velocidad angular. Si empieza en las 10.000 RPM, entonces va a ser 10.000 esto de aquí es como una nota. Sí. Entonces ya organizando los datos. Es un solo intervalo, no sé de qué tiempo es lo que me están pidiendo, Pues de 0 a... hasta un tiempo final. Entonces la velocidad sí me la van a dar De 10.000 a 1.000. de 10.000. Aquí lo voy a poner de una vez pi sobre 30. Esto lo puedo simplificar ahorita.
también. Espera, pero. Es que eso es velocidad. Ajá. Ah. Entonces, Ya es que por un momento pensé que era aceleración. la aceleración en este rango Es la pura función, ¿no? Ajá. ¿Qué otro dato? Vamos hasta ahí. Estos son los datos que tengo. Ahora, vamos a empezar con las ecuaciones de movimiento. Me dan la aceleración. Entonces, si me dan la aceleración, La velocidad. tengo que integrar velocidades. Entonces, Sí, la estación. Lo voy a dejar como cosa. ¿vale? Lo voy a dejar como. No le voy a poner los valores todavía. No, para encontrar una ecuación por ahí. Ecuación. A la velocidad inicial sí le puedo poner los valores, pero... Esa es la que le decía yo. ok. Pero. Sí, así es mejor. Este es el que me gusta, pues. Ok, este de aquí todavía no lo veo. Entonces, como esto no es t, Habrá que pasarlo. lo paso para acá dividiendo. ¿Está bien? Ya, era como si ya te integró, pero fue grande. De una vez. Sí. Pero si alguien quiere ver la explicación, pues. Mande. Para nuestros alumnos virtuales. Síganme en las redes sociales de Diego. ¿Cuál es la integral de W? De W. Logaritmo de Es un postal. No, profe, que conste que lo aprendimos primero con usted que en cálculo. Pues sí. Pues ya evaluado de 0 a t, pues t. Entonces, como nada más nos pide el puro tiempo, no nos pide ángulos ni nada, pues puede estar aquí sencillo. Entonces sería logaritmo natural de W final 1000. Le voy a poner de una vez ya
de simplificación de una vez. Entonces me sale 100 bitrate sobre 3. 100. Ajá. 100 pi sobre 3 menos 1000. Escribo 80 bien. No, es que ahí lo. Ah, sí, Ajá. 1000. Ahí puso 100. Ah, ok. Ok, gracias. Y pues ya nada más sustituimos logaritmo natural de 100 pi sobre 3. 4.65. Logaritmo natural de 1000 pi. 6.951. Y al final todo se multiplica por 50, ¿no? Por 50. Sí, o sea, 1 entre. No, no pasa dividiendo el punto 02. Por eso, 1 entre 0.02 y 50. Ah, ¿Esto cuánto es? ¿2 qué? menos 2, 3. 25. 3. Es 3. menos 2.3. Todo fine. ¿Ya se acabó? Así inicia. Sí, yo sé, pero. Ya lo hice. Pues hasta aquí sencillo, ¿no? Es identificar valores iniciales, finales. Y aquí estamos trabajando nada más un solo intervalo. Puedes poner el Pues programa. ahora sí que con cambios de intervalo, pues solo sería hacer cada uno y luego sumar los resultados como si fuese un área como la Al pasada. final de la presentación. Sí, Y así habías dicho que no. con esta super explicación ya pueden. Si no tuviera aceleración se quedara No, pero es que. de más revolución. Donde cortan la aceleración. No cambia, donde cambia la aceleración, mejor dicho. Porque si lleva otra aceleración, y en ese momento cambió a negativo. Porque se Como acuerda cuando que te regresan en tu cuando caso, los ve, pues la cosa es que te quedas con la revolución. Ah, sí, es que es el ángulo, O se queda tieso. no es No, la. pues, Ahí de que no, no es que pues la ahora cambia Y la luego depende de aceleración. los Sí, la profes, este la profe otra es sí toda está pizarrón, Es que pero también ya teníamos hay que profes que no estaban allá. Está bien rara y todo así. Allá no se Es aceleración como y que luego vamos a repente hablar solita, ¿no? tienes, se queda rotando. Si quieres que baje, pues tienes que desacelerar. Pero esas desaceleraciones no por No, fricción. por la fricción, no sé. ¿Cómo se llama el tema? Movimiento angular. Movimiento angular. Yo creo que ustedes pueden hacer eso. A ver, Eso sí lo Me digo. sobreestimo bastante, profe. ¿dónde? Me sobreestimo bastante. Que te expongas así, empiezas a hacer viral ahí. Poner- Lo voy haciendo de una vez, mejor que nadie pone nada de mí. Luego me puedo equivocar a gusto. Ahí vayan organizando su Lo voy a esquivar. intervalo. Digo, es un intervalo nada más. No sé cómo queda todo un pic. Panorámica. Como debe ser. Aquí nos está diciendo pues dos cosas. Nos están pidiendo dos cosas. Velocidad angular en un segundo y el ángulo en un segundo. O sea, sé que Dos integrales.
Dos ¿Cómo integrales. vamos a subirlo? Pues, Y la velocidad del ángulo Sí. y luego el ángulo, ahí como la cosa. Es la presentación, pero los ejercicios de resueltos no vienen en la presentación nada más. Síguelo, dale like, suscríbete. Ve los anuncios completos. Desactiva el bloque. Ahí Pues vamos la ya vamos a llegar a los aceleración. suscriptores. La aceleración la tengo que cambiar a. La aceleración, no, yo te la hago en radianes sobre segundo. Es que en la otra había W, no es porque era una variable por X. Ajá. Pero también era radianes por segundo cuadrado. Es la unidad. A veces le pongo la T ya. Pues qué integras eso te da pues eso en T. Me da mucho para exportar. ¿Cuál es la ecuación de la velocidad ahí? 110 T. Y la ecuación del ángulo para la posición angular. 55, Digo, te cuadro. Ya con eso ya lo tienen. Somos ingenieros. ¿Cómo? No sé, las electrónicas, métodos, no cultura y El set es prueba. bueno, nosotros lo que hacemos está viendo Pues para desde todo el no, los del anteriormente fue desde el primer día, pero me acabo de poner que hay de Tres. Los que compraron me dicen que como todos los No sabía ni qué tenía. Digo, para el coto, y ya, espera, digo. y todavía los ¿Cómo se sabe que la aceleración inicial es cero, profe? A una rueda de reposo se somete a una aceleración, ¿no? Pues si la aceleración fuera cero, todo te da cero. Digo, ¿cómo se sabe que la velocidad inicial? Ah, Porque dicen parte reposo del reposo. Ajá, aparte del y reposo. que se le somete. Pero aunque no te lo digas exactamente que parte del reposo, si tampoco te dice una cantidad inicial, se infiere que es parte del reposo, ¿no? Profe. ¿Cómo? O sea, si no dice exactamente que está en reposo, pero tampoco determina una velocidad inicial como tal, se asume que es cero. Pues sí tendríamos que leer el contexto a ver si viene implícito o si como, ajá, o sea, por ejemplo el del patinador que venía, Ah, que pues ya te dice, ahí ya te dan, pues ahí te dice, una velocidad de salida de tanto, ¿no? sí, porque... Pero regularmente sí va a haber una parte en donde especifican. Deben de, digo, no deben de dejar ningún cabo suelto ahí, por así decirlo, ¿no? No sé, irresolvible, ¿no? Sí, casi imposible. Sí, pues faltarían ahí datos. No, pero sí, está... Pues que te las pueden pasar por otro grupito. ¿En serio? Está de más. Aunque esté de más, a lo mejor se puede echar el siguiente día. Nunca está de más. La neta no sé cómo estén los pasteles que están en el No, quiero decir. ¿Ya los probaste? No. Pero no, el baffle los
Y profe. Break. Necesitamos 10 minutos. Ahí no va. ¿Sabe qué es un FPS? Profe. Frame per second. No, pero no, eso no le puedes Fotograma, sacar. fotograma. Eso no le puedes sacar. Fotograma por aceleración. segundo. Fotograma. Anda. Casi en la frame por segundo nunca son estables. ok. ¿Cuántos FPS va la vida real? Ah, pues. Es que la vida es real, güey. Yo digo que más bien son la percepción de tus ¿Cuántos frames por segundo? Entonces, cada quien tiene uno, o sea, sí, es diferente. Dependiendo de la Es normal, debemos de tener diferente. de que cada persona va a 45 por segundo. Sí, cierto. ¿Cómo sacaría el cálculo? ¿Qué tipo de movimientos tendría esos de los frames? Pues pones una luz que parpadee y se le da que se la empiezas a ver, así que no se parpadea, es que a esa velocidad ves. Oh, ya. Pero si la ves parpadear, es que sí puedes ver el cambio. Sí. Bueno, a lo mejor tú segues en vivo. 8.75. ¿Este tema qué tal? ¿Más o menos o? Pues digo, acá por lo sencillo como lo estamos viendo. Pero pues es más de lo mismo, ¿no? A fin de cuentas. Todavía no involucramos fuerzas iniciales. Aunque cuando dice el uso de fuerzas es porque se trata de descomponer la fuerza en su componente de aceleración para integrarla. D 0 sobre DT. Yo le borro la otra mitad. ¿Quieres comprobar ahí en el video que quedaron muy acomedido y que pueden jalar? Sí. Les provoco a mis papás que sí participen. Se vale. Pues ya que estás ahí, pues ese es el problemita. ¿Haz el problema, güey? No, gracias. Te llamas porras, Nacho. Si Ok, te acuerdas, te ayudaba. vamos a analizar este problema porque está interesante. ¿En qué sentido es que tenemos que deducir datos que no vienen ahí? Por ejemplo, dice, en esta figura se va a mover la línea desde la línea inicial hasta la línea final. Tenemos como referencia el centro de la Tierra como el punto fijo. El planeta visto desde el polo norte, ¿ok? Entonces, la diferencial de dt sobre dt es positiva o negativa. Pues primero necesitamos saber cuál es la diferencial, o sea, en qué ángulo se mueve, o sea, cuál es su posición angular con respecto al tiempo. Y cuál es el ángulo que tiene la Tierra en una hora. Determinar el valor aproximado de cómo se mueve el ángulo, la posición angular en radianes sobre segundo, y ya con eso utilizar el ángulo en el que gira la Tierra en una hora. Ahora, ¿qué datos sabemos del planeta Tierra relacionado a los giros? 360 grados. En un día, una revolución por día, básicamente. Una revolución por día, ¿ok? Entonces, ok, ese es un dato implícito, ¿no? Nosotros vemos que es una revolución por día. Esta revolución por día transformado a radianes sobre segundo. Sería la de 2. Ajá. Entonces quiere decir que son 2 pi radianes por día. Entonces, ¿en cuánto tiempo hace una vuelta completa? En un día. 24 horas. Okay. 86.400 segundos. Okay. Entonces, ¿qué datos tenemos? Que va a girar 2 pi
radianes. Y el tiempo, 24 horas. Hago la conversión, las horas están arriba. 2600 segundos. Entonces, 86.400. Sí. Estos son datos ¿Qué podemos deducir? implícitos que podemos deducir. Hasta ahí, todo bien. Ya sabemos que se mueve una vuelta en 86.400 segundos. Ok. Ahora, me dan la posición entonces si yo calculo la velocidad angular prácticamente, Vamos a derivar. una demora más de lo esperada, pero para compensación. No, ya me tienen bien medido. Ok, velocidad angular. Aquí lo que ya sabemos es que cuánto va a girar en cuánto tiempo. Sabemos que va a girar 2 pi radianes En 86.400. en 86.400 segundos. Entonces aquí yo estoy ya radianes sobre segundo. Pues, ¿cuánto sale de esta división? Sale bien poquito. ¿Cuánto es? 7.27 por 10 a la menos 5. 7.27 por 10 a la menos 5 y las unidades son Por segundo. radianes Por- sobre segundo. Sí, pero lo podemos haber también sacado de la revolución por día, ¿no? Directamente. O sea, lo multiplicamos por 2pi y por el que al día son 86 segundos, pues lo dividimos entre eso y te sale directo. Ah, sí. Sí, esto que está aquí sería mi ecuación de la velocidad. Ay, te pide la. Entonces, si esto es por segundo, en una hora, ¿cuál sería su velocidad? Multiplicarlo por 3600. Multiplicarlo por 3600. Sale un doceavo de pi. O En una hora. 0.26. En una hora, 0.26. 0.26. 0.26. ¿Ok? Sí. Vamos a hacer la operación, sería 7.27 Por 10 a la por 10 a la menos 5. menos 5 Por 3600. radianes sobre segundo. Sí, pues tiene sentido que sea un doceavo de pi. Porque en 24 horas todavía va el giro. 600 segundos. Una hora. 2617. 0.26 radianes. Esa es la velocidad en una hora. Ah, ¿es de que radianes por segundo o por hora? Ahí sería por hora, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final aquí nos dice, Para que plaque. mira, aquí nos están pidiendo esto. Esto que está aquí es W. Ajá. Ya está. Ese ya está, esa primera parte. Ahora nos están diciendo el ángulo que voy a
que se va a mover en una hora. Entonces, voy a transformar la velocidad en horas para que, pues ya, a partir de ahí ya puedo ahí como medio sustituir. Integrar, sustituir la velocidad. Ok. Es muy evidente eso de convertir una barrera por hora. Para mí. ¿Muy qué? Para mí no es muy evidente que lo tenemos que convertir a radianes por hora. No es muy evidente. No, porque para mí eso me está diciendo que cuánto... O sea, ¿Cuánto gira en una hora? ajá, cuánto giró en una hora. O sea, Ajá. Eso es lo que nos están pidiendo. La velocidad. ay, para saber en general todo tenemos que hacer una integral. Para saber de qué... No necesariamente. Porque si aquí nos están diciendo que son Eso, 0.26 radianes en una hora. Entonces podemos calcular 0.26 radianes en ángulos. en RP, En ángulos. en revoluciones o en En O ángulos, sea, o sea, para calcular el ángulo. ah, ok. Ajá, sí. Ah, ok, sí, sí. pues ya como es una hora, pues ya no. Es como, por ejemplo, si te dicen, va a 1000 kilómetros por hora. ¿Cuánto hace en un kilómetro? ¿Cuánto va a ser en un kilómetro? Por mil. Pues 1000, ¿no? Entonces, aquí te dicen son 0.26 radianes por hora. Entonces, en una hora, Ah, ok, sí, sí, sí. No, no, que estaba... Vamos a tener que cambiar de. en una hora son 0.26 radianes. Sí, y si lo multiplicamos eso por 24, pues te da 2pi. Pues sí. Ajá. Ok, no, es que me estaba confundiendo yo. Sí. Pero aquí en vez de tenerlo aquí lo tenemos en ángulos, en grados. Entonces 0.26 radianes, ¿cómo lo transformo? Un doceavo de pi. Un doceavo de pi. Ok. Un doceavo de pi. ¿Cómo se convierte a ángulo? Ok. Radial. Por 180. Podemos poner aquí, si queremos calcular grados, Por podemos 180. multiplicar el Entre 180 Entre 2pi. por los radianes que tengamos y lo dividimos entre pi. Ah, O si quieres encontrar radianes, nomás lo despejas y sería 14.89. por lo que tengas de grados y lo divides entre 180. Es como una nota. Sí, multiplicarlo. En este caso, 180 por 0.26 entre pi. Sí, son Ajá, 14. da 15 grados. Ajá. Ándale. 14.89. No, es solo directito. Pero si lo pones con rayanes, pues, o sea, no se puede. De ángulo Te sale de 15. Ah, ya, derivado ya. nomás representa Sí, es una derivada, es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. Y aquí, pues tuvimos que deducir que en un día, o sea, un giro completo es 2pi un día, y un día tiene 86.400 segundos. Entonces, ¿cómo cambia? Cambia, pues, en esta división, ¿no?, que se hace ahí. 2pi entre 86.400. Entonces esta es su velocidad. Es la velocidad angular de la Tierra. En un día entero. Profe, también lo pudimos haber hecho dividiendo. No, O en una hora. Dos Ah, ok, pi. no. La velocidad angular. también lo podemos haber hecho dividiendo 360 entre 24 y ya te daba directamente. 360 entre 24 O 2pi entre 24 y luego lo conviertes en radian, a ángulos, a grados. y cada. Te da 15 igual. Profe, lo único que no me queda claro es por qué en el ángulo, pues es el ángulo de todo el día, ¿verdad? Ahí, es 2pi. Ajá. ¿Y por qué lo estamos dividiendo entre el de una hora? Porque nos está pidiendo en una hora. Oh, ok, ya. El ángulo no. Sí, el ángulo, ok. Con la división se quita. Pero supongo que en el examen te van a preguntar números bien raros, ¿verdad? De que 15 minutos y 3 segundos. 360 entre Pues ahí está tu shake con las conversiones.
Sí, profe, o sea, porque tiene 360 grados porque es todo el planeta y si lo divide entre 24 te van a dar el ángulo de cada hora. Entonces te sale directo, Dale 15. sale 15. Sin necesidad de tanto rollo. Claro, si es una esfera y todo ese rollo, ¿no? Ah, sí. Pero se podría Por eso le dije, sacar- son 360 grados al principio. Sí. Y una Es que revolución. estábamos pensando así porque te sale más directillo. Profe, sí se puede sacar directo la hora, pero ahí te pide radianes sobre segundos. Por eso lo tienes Ah, que hacer con números. Sí, la velocidad ahí de... Pues vamos a hacer una ruta en 2000 por 3000. Sí, puñeta. Les voy a mandar ahí un meme interactivo. Te chida la respuesta. Vamos a ver qué me quitas hoy esta noche. Ay, estás en una batalla de estar. Estaba en, no sé, estaba ocupado, güey. así. No, este no la Ah, medita. ahorita. Sí, es que no tiene que ser tan barata.